Buenas noches. Uno de los temas en agenda del debate público es el inminente envío de un proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional al Congreso para su tratamiento. El Gobierno Nacional no es la primera, este Gobierno Nacional no es el primer intento de reforma laboral. De hecho, está incluido un proyecto de reforma laboral en el decreto 7023, que fue frenado por la justicia. También hay una reforma laboral en la ley bases, que sí fue aprobada por el Congreso. Y ahora va a mandar un proyecto de ley que nadie sabe exactamente de qué se trata, que está en elaboración. Milei le pidió a los legisladores que no digan, que no cuenten de qué se trata en una reunión que mantuvo miércoles, en la Casa de Gobierno. Nosotros invitamos a Diego Guirado, que es abogado, especialista en Derecho del Trabajo, es también abogado litigante. particular, litigante, trabaja para Rubinsal con Sony desde hace 20 años, me contaba. Viene de México, donde participó de un congreso, en fin, joven pero vasta trayectoria en el mundo del derecho laboral. Con él vamos a hablar sobre todo, digamos, si es necesaria una reforma laboral, de ser necesaria, qué tipo de reforma laboral cree que es necesaria. Si es cierto que la reforma laboral es la gran traba de la economía argentina, o una de las grandes trabas de la economía argentina, si existe la industria del juicio, una serie de temas. Después de esta breve pausa. Citroën C3 Aircross. Tenelo en cuotas desde 265.000 pesos. Peugeot 2008. Tenelo en cuotas desde 320.000 pesos. Peugeot 208. Tenelo en cuotas desde 220.000 pesos. Jeep Renegade. Tenelo en cuotas desde 410.000 pesos. Hacé tu mejor negocio hoy. Solo en Nation. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta a trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Citroën C3 Aircross. Tenelo en cuotas desde 265.000 pesos. Peugeot 2008. Tenelo en cuotas desde 320.000 pesos. Peugeot 208, tenelo en cuotas desde 220.000 pesos. Jeep Renegade, tenelo en cuotas desde 410.000 pesos. Hacé tu mejor negocio hoy, solo en Nation. Con Diego Guirado, abogado laboralista, para hablar de la reforma laboral. Es un tema recurrente. La nueva reforma. La nueva, por eso te decía, un tema recurrente, la idea de gobiernos de determinada corriente ideológica de hacer una reforma laboral. O sea, la pregunta ¿es necesaria una reforma laboral hoy en la Argentina? Sí es necesaria, lo sostenemos desde hace 10 años, que hay temas que deberían incluirse.
Por ejemplo, el tema de la jornada de trabajo, que se habla de una modernización de la jornada de las condiciones de trabajo, y tenemos una ley que es la 11.544 del año 29, y que establece la misma cantidad de horas que hace casi 100 años, 8 horas por día, 48 horas semanales. De eso no se habla, al contrario, se habla de la posibilidad de trabajar hasta 12 horas y no pagar horas extras, sino compensar en tiempo de servicio, que serían el banco de horas. Entonces, hay medio una trampa ahí cuando se habla de modernización. Se puede seguir trabajando sobre teletrabajo, trabajo a distancia, se debería trabajar más sobre violencia en el ámbito de trabajo, a propósito de la adhesión de nuestro país al convenio 190 de la OIT. Esos eran los temas que estaban en carpeta, el tema de la inteligencia artificial, la modernización, esos son los temas en carpeta. Pero bueno, hoy se plantea otra agenda. Hoy, a propósito de eso y de los argumentos que se utilizan para reforzar lo que dicen la necesidad de modificar la ley laboral, vos decías, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial. Ninguna de estas tres cosas está incluida ni en el decreto 2370 ni en la ley base, razón por la cual, si esas son lo que se necesita en la nueva legislación laboral, se olvidaron de ponerlo en los dos proyectos. Es un juego del idioma, ¿no? Sí. Hablar de modernización, de fomento de la inversión, pero bueno, son herramientas que se tienen para implementar, para instalar un determinado tema, y lo saben hacer, tienen sus resultados. Se intentó con el DNU 70, como efectivamente vos decías, tiene una medida cautelar desde enero del año 2024, pero bueno, la ley bases, que está vigente desde el 9 de julio del 2024, ya no tiene ningún tipo de reparo formal, que fue justamente con lo que se frenó en sede judicial. Y eso se refleja en lo que dicen los tribunales de todo el país. Y hoy ya se está analizando el fondo, ya no la cuestión de forma, sino el fondo. Es decir, bueno, esto es regresivo en cuanto a discriminación, es regresivo en cuanto a la eliminación de las multas por trabajo no registrado. Y eso es lo que los tribunales, y ahí es donde se abre un panorama incierto, y esto por eso nosotros se veía en los primeros congresos que hacíamos, referido a que esto creaba incertidumbre para el empleador, porque lo primero que dice el empleador, y ahí siempre hablamos, nunca, o sea, no con la idea de las grandes empresas, sino de la micro pyme, la mediana, y la chica, y la empresa chica, el emprendedor, el comercio de barrio, ¿no? Ese es para el derecho del trabajo, ese es el empleador, ¿no? No siempre está la idea de que son las multinacionales. Más allá de que entonces ahí hay una discusión de por qué se aplica el mismo derecho. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para ese empleador que no tiene un asesoramiento, piensa que al derogarse las multas, es lo mismo tener un trabajador registrado o no registrado. Gran error. Es mucho más riesgoso tener un trabajador no registrado, porque si llega a pasar a ti una contingencia, un accidente de trabajo, lo tiene que pagar. Y son otros los números. El punto de incapacidad está en 1 millón de pesos aproximadamente. Un punto de incapacidad. Promedio son 5, 7, 8. Eso deriva en una de las quejas habituales del costo de la industria del juicio. Y esto fomenta la incertidumbre, por supuesto los planteos, y después la incertidumbre, porque las diferentes sentencias de todo el país, y hago esta aclaración porque no es Capital Federal, Justicia Nacional del Trabajo, sino Córdoba, Mendoza, Tucumán, que dicen la reparación del trabajo registrado es un daño notorio, lo dice el artículo 1744 del Código Civil. Es un daño notorio, no necesita prueba. El trabajo no registrado, ya sea por la fecha de ingreso, por la remuneración o por una relación totalmente no registrada. Bueno, ¿cómo lo reparamos? Hay casos donde dice, bueno, usamos la legislación anterior, usamos el parámetro de la antigüedad, o directamente vamos al Instituto del Enriquecimiento sin Causa. ¿Cuánto se ahorró ese empleador por tener un trabajador no registrado? Y eso que se ahorró, se lo aplican con intereses. Esas sumas son muchísimo más elevadas de lo que era la indemnización tarifada. Entonces, a nadie no se le explica eso al empleador. Dice, bueno, lo podés tener como monotributista. Si se determina la relación laboral por el principio de realidad, por la aplicación del artículo 23, se tiene como empleador un grave problema. Más allá que si después ese trabajador se accidenta, los valores son muchísimo más elevados. Muchas veces se ha tomado la decisión de permitir un blanqueo laboral. Fracasó. Rotundamente. En el periodo, en la ventana que se estableció de fines del año pasado, que fueron 3-4 meses, se registraron 16.000 trabajadores. 0,03% de la masa general que se estima de un 40% de trabajo no registrado. Entonces, esa reforma laboral fracasó.
porque no creó empleo, no creó trabajo registrado. Y ahora se viene con una segunda reforma laboral. Pero nadie habla de la falta de resultados, o no, de los resultados negativos. Algunos diarios nacionales los reflejaron tímidamente, pero dijeron, fracasó, no tuvo los beneficios esperados. Pero la idea es que fracasó. Creció el monotributo. El monotributo es un trabajador. Que eso es todos los meses cuando salen los datos de empleo. Sí, sí. Es menos empleo registrado y más monotributo. El monotributo es y más informales. Un trabajador que no tiene un convenio colectivo para fijar su remuneración, nadie controla sus horas de trabajo, nadie controla sus medidas de seguridad. Es un emprendedor que casualmente luego se inserta a un establecimiento productivo. También ahí habría que incluir a los trabajadores de plataformas, que están incluidos. Totalmente. Están incluidos y que muchas veces se lo usan de ejemplo como en esta cosa del emprendedor, de que trabaja, son trabajadores. Es raro lo de los trabajadores de plataforma porque dice que son parte de un emprendimiento, que conforman parte, cuando una plataforma de una aplicación vale millones, cientos de millones de dólares, y lo que aporta el trabajador es una bicicleta que sale $100, ¿no? Entonces, por esa diferencia económica no importa, pero se lo tiene en cuenta como que es parte de ese emprendimiento. Hacemos un breve corte y seguimos. Citroën C3 Aircross. Tenelo en cuotas desde 265.000 pesos. Peugeot 2008. Tenelo en cuotas desde 320.000 pesos. Peugeot 208. Tenelo en cuotas desde 220.000 pesos. Jeep Renegade. Tenelo en cuotas desde 410.000 pesos. Hacé tu mejor negocio hoy. Solo en Nation. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta a trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Citroën C3 Aircross. Tenelo en cuotas desde 265.000 pesos. Peugeot 2008. Tenelo en cuotas desde 320.000 pesos. Peugeot 208. Tenelo en cuotas desde 220.000 pesos. Jeep Renegade. Tenelo en cuotas desde 410.000 pesos. Hacé tu mejor negocio hoy. Solo en Nation. Seguimos con Diego Guirado, abogado laboralista, hablando de del proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional, un real proyecto que todavía no conocemos, pero que más o menos por lo que ha trascendido va en línea con una regresión. ¿Lo entendés así? Sí, totalmente. Establece como paradigmático, que lo establecía el decreto 70/23, el tema de 12 cuotas para una indemnización en caso de que una sentencia sea desfavorable para una micropyme o pyme o mediana. Está la posibilidad de que ese trabajador o esa trabajadora cobren 12 cuotas con un índice de actualización que se establece en el artículo 276, que eso sería el único punto favorable que tiene, que habla de la aplicación de un índice de actualización, si bien lo establece como tope, que en ningún caso los intereses a aplicar sobre la sentencia deberían superar
aquel monto que arrojaría, y ahí se va el índice. Eso es lo único medianamente positivo que tiene esa reforma. Pero después habla de vacaciones, habla de... fragmentación de las vacaciones fragmentadas. Ahí lo que dice, bueno, esto ya se hace, pero una situación es que esto se haga y de común acuerdo o que se imponga. Entonces, esto no es... Dicen, porque esto ya se hace en la práctica. Bárbaro. Pero vos tenés un marco regulatorio. Si vos te vas de ese marco regulatorio por imposición, te da la posibilidad de reclamar. Y si lo haces de mutuo acuerdo, no hay problema. Ahora, pero si se desregula el tema de las vacaciones, yo te la puedo dar en cualquier época del año y fraccionada hasta por una semana, el tema es que esa generalización produce la flexibilización para todos. Hay hace 10 días atrás, Sturzenegger retó a los empresarios porque no aplicaban algunas normas que están en el fondo de cese laboral. Exactamente. Fondo de cese laboral que reemplaza las indemnizaciones, que cualquier empresario, y te lo pregunto si por ahí si se usa mucho también en vos que atendés empresas, que las empresas, por ejemplo, una metalmecánica o alguna empresa con algún nivel de complejidad técnica no la aplica, pero sí para donde hay rotación alta, construcción, gastronomía puede ser, comercio, no sé si resulta, pero que tampoco, no digamos, porque una cuestión lógica, los empresarios anteponen los intereses propios a... Esto se aplica en construcción, específicamente por la cuestión de la actividad, ¿no? Uno sabe, y no se aplica para todo el personal, ¿no? Entonces una empresa constructora que tiene personal administrativo tiene un régimen de estabilidad propia, o sea, son trabajadores permanentes. Ahora, si hay que emprender una determinada construcción de un edificio, se contrata los obreros especializados por esa obra. Y ya en el valor de la obra se establece el valor de la desvinculación de todos esos trabajadores. Entonces se va haciendo un aporte mensual al fondo de cese. Ahora, es la particularidad de esta actividad la que justifica esta modalidad. Porque eso, llevarlo a cualquier tipo de actividad, significa que las empresas van a tener que prevenir, o sea, guardar plata, aportar a ese fondo, como si fueran a despedir a todo el plantel. No es más barato. No es más barato. Es más barato, y aparte hay una realidad, y eso lo charlo con las empresas con las cuales asesoro. Tener un trabajador capacitado es un capital. Yo no estoy hablando bueno, como decía, metalmecánica, de un establecimiento, de una carnicería grande, de un matarife. Tener una persona que sepa manejar el cuchillo requiere de capacitación. Entonces uno no está pensando como empresario continuamente despedir a todo el personal, a uno, a otro. Y las empresas que tienen cierta organización, cierta responsabilidad, previenen, guardan plata. Después llega fin de año, no tienen que despedir a nadie y la guardan. Pero si tienen que despedir a alguien y pagarle la indemnización, como dice la ley, lo hacen. Pero bueno, no es el general, porque el tema de la ley laboral, porque dicen, no es para fomentar el empleo. La ley laboral protege al trabajador. ¿Querés fomentar el empleo? Fíjate cuánto sale pedir un préstamo, fíjate cuánto sale acceder al capital, a la tierra, cuánto tenés de impuestos. Tiene que ver con las condiciones económicas fomentar el empleo. Exacto. Un ejemplo repetido muchas veces es, con esta misma legislación laboral, en las primeras décadas del siglo, se crearon 4 millones de empleos. Pero esto lo dicen los grandes maestros, dice... El costo laboral, bueno, hablemos del costo laboral que está fijo y determinado hace años, 20, 30 años, que no se incrementa en algún índice. Hablemos cuánto sale acceder a la tierra, al alquiler, al costo del dinero, al financiamiento, a los impuestos que se pagan a veces nacionales, provinciales, municipales. Analicemos toda la estructura, porque ir siempre por el lado de los derechos de los trabajadores. No conocido el proyecto, da para que cualquiera diga cualquier cosa y a favor o en contra, pero que digamos genera como un debate sobre cosas que no existen y que además le sirven al gobierno como una gran encuesta a cielo abierto para ver hasta dónde la gente está dispuesta a tolerar las ideas que tienen, que a veces parecen que buscan volver al siglo XIX. Lo hablamos por ahí antes de empezar a grabar. El derecho de los trabajadores, el derecho laboral, está regulado por la Constitución, por tratados internacionales, por la OIT, digamos, no se puede hacer cualquier cosa.
No, en principio no, por los Tiene fallos. límites. Totalmente, aparte por la legislación nacional, por los tratados internacionales, por la Constitución y por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, van a volver sobre el tema de los rubros no remunerativos o el salario en especie. Lo estableció la Corte los tickets canasta. Lo estableció la Corte hace 10, 15 años, lo mantiene, lo sigue sosteniendo todos los tribunales inferiores, lo establece el convenio 95 de la OIT, pero ahora vuelven a decir que se le pueden dar prestaciones en especie, y eso va a ser parte de la remuneración. Pero ¿qué pasa? El momento después de decir una indemnización por despido, esa parte de salario en especies no se la va a tener en cuenta. Eran los tickets canasta con otro nombre. Se habla también de salarios dinámicos, salarios por productividad. Correcto. Desde la Constitución que estableció el artículo 14 bis, que se habla de la participación de los trabajadores en las ganancias. Nunca se reglamentó. Algunas empresas lo hacen, pero nunca se reglamentó de manera generalizada. Y hoy, cuando sabemos que los números no dan, que la actividad productiva está estancada o en algunos casos desciende, se habla de que esto va a ser un salario dinámico. Te seduce la palabra dinámico, para arriba. No, hoy te están diciendo que va a ser para abajo. No, y además, otra de las cosas es el de los convenios. Hacer convenios por empresa, por zona. Exactamente, de los convenios por rama de actividad, que bajarlos hasta convenios por empresa. Con todo lo que eso significa en cuanto a poner en desigualdad de condiciones a las partes. Eso es debilitamiento del sistema sindical y de la capacidad de negociación, por actividad, por zona. Y si esto puede estar reflejado en el salario, va a haber trabajadores que hacen la misma actividad con una diferencia territorial y que van a cobrar por la misma tarea una remuneración menor. Eso, es una vieja historia, lo de las quitas zonales, las quitas zonales, los sindicatos, con el argumento de no es lo mismo una empresa grande que una pyme de Catamarca. Perfecto. Pero lo que pasa es que la persona que trabaja es la misma. Entonces, por eso se aplica el mismo derecho laboral a la persona que atiende un kiosco 24 horas o una verdulería que está totalmente no registrado al trabajador de una multinacional de seguros. El derecho del trabajo protege a la persona. Hay que hacer una diferenciación, se debería hacer sobre el empleador, con excepciones fiscales, con promoción del empleo, como siempre se ha intentado, pero no reduciendo o haciendo diferenciación respecto de las personas que trabajan, porque ese es el error, y aparte se estaría estableciendo una doble categoría de trabajadores. ¿Crees que el objetivo de esta reforma es quitarle fuerza a los sindicatos? Avanzar sobre los convenios colectivos, desarticular la organización sindical en nombre de una supuesta modernización laboral que no figura ni en el decreto 7023 ni en la ley bases. El embate contra los sindicatos fue mucho más directo en el DNU 70/23, después también por un DNU del año pasado, que creo fue el 340, que se avanzó sobre el establecimiento de servicios esenciales, o sea, la ampliación de los servicios esenciales y con eso y por ende la limitación del derecho de huelga. Creo que esa es la llave, la herramienta de cambio más fuerte que tienen pero a ver, si avanzan sobre los derechos individuales, todo hace pensar, y con este panorama después post-eleccionario, todo hace pensar que después van a ir por una profundización del cambio del modelo sindical argentino. Otra de las cosas que molesta es el derecho de huelga. Sí, es constitucional. Es constitucional y bueno, ahí tenés una reforma de la ley base del año pasado. Se modificó el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, que establece lo que es el concepto de injuria laboral, que es un concepto amplio, que es la determinación en el caso concreto por el juez y las circunstancias de la relación. Bueno, en el último párrafo estableció que la toma de establecimiento, la participación activa de trabajadores es una causal de despido, a grandes rasgos. Y después de eso se creó una fuerza federal para prevenir el piquete y los bloqueos. Cuando en realidad no es un padecimiento que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Hay conflictos aislados, pero no es algo que haya sido necesario legislarlo y ponerlo en la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, tiene un mensaje que va más allá de la regulación normativa. Te pregunto en tu carácter de abogado litigante, asesor de empresas, y de trabajadores. Y caminador de los tribunales. ¿Cómo está el panorama laboral en la zona, en la región?
¿En cuanto a creación de empleo? En cuanto Entiendo a la que creación de empleo, hay muchas empresas que están suspendiendo, hay muchos despidos, se está deteriorando. Ahí hay que hacer la diferenciación por actividad. Hay actividades que se Sí. mantienen sobre la línea de flotación y hay actividades que están más golpeadas, pero hoy despedir a una persona, si uno la tiene en regla, es un costo. O sea, cerrar un establecimiento para hacerlo como corresponde es un costo altísimo. Me han venido a consultar para no pagar el total de la indemnización e ir por el 50% que establece el 247. Y así todo, el 50% es un montón cuando es un plantel de trabajadores que tienen muchos años de antigüedad, particularmente comercios, ¿no? Entonces, y después hay actividades que subsisten o pueden tener algún tipo de repunte, eso lo he escuchado a lo que ha informado el ministro de Trabajo de la provincia, ¿no? Más allá de conflictos puntuales. Pero es una situación crítica, más allá y no hablamos del estancamiento salarial, ¿no? Sí, hay otro tema. Diego, gracias por haber venido. Muchísimas. Sé que viniste de viaje, así que Sí. te agradezco. Gracias a usted. Te agradezco la visita. Hasta la semana que viene.